El primer tema que nosotros vamos a ver en este curso es el tema de conjuntos numéricos. Es el primer tema. Nosotros conocemos el número 0, conocemos el número 1, conocemos el número 2, el número 3, número 4, etcétera, etcétera. Entonces voy a escribir estos números. El 0, el 1, el 2, el 3. Y cuando yo haga 3 puntos suspensivos es porque continúa de forma infinita, ¿sí? Es decir, acá nosotros tenemos que estar pensando que está presente el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a todos estos elementos, lo que yo voy a hacer es agruparlos en una sola figura geométrica. Podríamos pensar en un círculo que lo contiene, ¿sí? Entonces, a este conjunto le vamos a llamar el conjunto de los números naturales y lo representaremos con una n mayúscula, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros también queremos tener presente los números 1, 2, 3, pero digamos en forma negativa, ¿sí? Es decir, los números negativos, es decir, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y 3 puntos suspensivos. Estamos mencionando con esos 3 puntos suspensivos el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente encerrás todo esto en otro círculo. A este conjunto le vamos a llamar el conjunto de los números enteros. Y lo representaremos con una Z mayúscula, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los números fraccionarios? Uno, es decir, un medio, que es lo mismo decir 0,5, o un tercio. Los voy a escribir. Un medio, un tercio. Podría ser menos un medio, menos un tercio y 3 puntos suspensivos. Y cualquier número fraccionario negativo que vos tengas en mente, ¿sí? Entonces, a todos ellos los vamos a encerrar en otro círculo. Y a este conjunto más grande lo vamos a representar con una letra Q mayúscula, que es el conjunto de los números racionales, ¿sí? Es el conjunto de los números racionales. Bien. Ahora, ¿qué puedes observar de todo esto? Q es más grande que Z y es más grande que N. Es decir, el conjunto numérico de los racionales contiene a los enteros y contiene a los naturales. Ahora, vos pensarás, pero el 1, el 2, el 3, ¿cómo puede ser un número racional si el número racional son números fraccionarios? El 1, el 2, el 3 son números enteros. Yo sé que la mayoría de ustedes aceptó lo que yo les mencioné hasta los enteros, porque podríamos pensar, bueno, el 1 es entero, el 2 es entero, el 3 es entero, pero estos números, algunos piensan que no son racionales, y eso es falso, porque esos números sí son racionales, porque si yo tengo en mente el número 2 yo lo puedo escribir como 2 sobre 1, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el número 2 lo podés pensar como 2 dividido por 1, y cualquier número dividido por 1 es 2. Y fíjate que acá vos tenés un número fraccionario. O cualquier otro número, el menos 3. El menos 3 vos lo podés escribir como menos 3 sobre 1. ¿Sí? O sea, lo podés escribir de esta forma. Y tenés un número fraccionario. Conclusión, cualquier número entero, ya sea positivo o ya sea negativo, lo podés escribir como fracción. Ahora, el 0 también lo podés escribir como fracción, porque el 0 lo podés escribir como 0 dividido por 1. Y eso te va a dar 0. ¿Sí? Entonces, recuerden que los racionales contienen a los enteros y contienen a los naturales. Listo. Eso es lo que necesito que tengan claro.
¿sí? Que se lo aprenda. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con los otros números? Raíz de 2, raíz de 7, el pi, el número e, o también llamado el número de Euler. Voy a escribir los otros elementos. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 7, o puedes mencionar como menos raíz de 2, es lo mismo. Pi, e y 3 puntos suspensivos, porque existen mucho más números, pero que tienen esa característica. Lo encerramos en un nuevo círculo, pero fíjate que está fuera de estos tres, sí o sí. No lo podés combinar. Eso que quede claro, porque este conjunto va a recibir un nombre, se le llama el conjunto de los números irracionales. Entonces, lo vamos a representar con una letra H mayúscula. Normalmente yo lo represento con una letra I mayúscula de irracional, pero he decidido escribirlo con H mayúscula porque en la guía les aparece. En la guía número 1, cuando ustedes lo abran, en la guía número 1, en la primera parte les menciona, N representa el conjunto de números naturales, Z representa el números enteros, racionales, irracionales. Entonces, como en la guía aparece H como irracional, lo vamos a utilizar H como el conjunto de números irracionales. Pero fíjate que esto no se pueden combinar, ¿sí? Bien, ahora existe un conjunto numérico más grande que contiene estos dos. Y ese conjunto numérico va a ser nuestro universo para nosotros en la cursada. Entonces, voy a encerrar estos dos conjuntos en un solo conjunto. Listo. Bueno, he graficado una figura geométrica no conocida, pero bueno, la idea es que encierran estos conjuntos, ¿sí? Y ese conjunto más grande que contiene a estos cuatro conjuntos, o lo podemos pensar como dos conjuntos, H y Q, listo, porque Q contiene estos dos. Se le representa con una letra R mayúscula, el conjunto de los números reales. Para nosotros, el conjunto numérico de los reales es el conjunto más grande que existe. O sea, nosotros siempre vamos a trabajar con respecto a números que pertenecen al conjunto de números reales. ¿Sí? Alguno de ustedes habrá escuchado posiblemente del conjunto numérico de los complejos, los imaginarios. Bueno, no hay problema. Con respecto a ese conjunto, nosotros no vamos a trabajar. Para esta cursada, el conjunto más grande para nosotros son los reales, porque los complejos es más grande todavía. Sobre ese conjunto nosotros no vamos a trabajar, ¿sí? Eso que quede claro. Ahora, por ejemplo, si uno tiene otros tipos de, digamos, de números, como podría ser 0,9 sombrero, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver con los próximos ejemplos que voy a dar en breve, pero esto es lo más importante, ¿sí? Que necesito que ustedes entiendan. ¿Qué números pertenecen a los naturales, a los enteros, a los racionales, a los irracionales y a los reales? Bueno, reales son todos. Es prácticamente cualquier número que yo les dé en la cursada es un número real, ¿sí? Continuamos. Me olvidé mencionarles, si ustedes ven que por ahí quizás están escribiéndolo, no llegan a terminarlo, es preferible que le tomen una captura de pantalla y listo, ¿sí? Para tratar un poco de avanzar todo esto. O lo dejo unos segundos por si alguno no lo copió y decide tomarle una captura de pantalla. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el símbolo de pertenencia. Me refiero a este símbolo. Símbolo de pertenencia. Voy a escribir eh, algunos ejemplos, ¿sí? Luego lo completamos.
Bien, vamos a aprender a utilizar este símbolo de pertenencia. Observen ustedes lo siguiente. En la parte izquierda he escrito números, cualquier número, ¿sí? Pero son elementos. En la parte derecha aparece conjuntos, ¿sí? Bien, entonces, si en la parte izquierda yo tengo un número y en la parte derecha tengo un conjunto, entonces el símbolo que tengo que utilizar para saber si pertenece o no es este símbolo que ustedes observan acá, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. 16, ¿pertenece al conjunto numérico de los naturales? Sí pertenece. Entonces utilizas ese símbolo. Recuerden que los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. 2,4241. Este número que está acá, ¿pertenece o no pertenece a los irracionales? Uno se pone a pensar, ¿sí? Y cree que pertenece a los irracionales. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque después de la coma, la cantidad de números es finito. 2,4241. No es periódico, perfecto, pero es finito. Para que esto sea infinito, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que aparecer los 3 puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un número decimal y después de la coma, la cantidad de números es finito, entonces ese número pertenece a los racionales. Entonces, ¿qué podés decir de todo esto? Que este número no pertenece a los irracionales, porque H hace referencia a los irracionales, ¿sí? Bien, observemos, estos son los irracionales. Bien, menos 4. El menos 4, ¿pertenece a los enteros? Sí pertenece. Entonces, utilizas este símbolo que está acá. Menos 4 pertenece a los enteros. Pi. ¿Pi cuánto vale? Pi vale 3,1415 y puntos suspensivos. Si uno ingresa a la calculadora, que es lo que estoy haciendo ahora, ingresa pi. Por ejemplo, acá en la calculadora me ha mostrado que pi vale 3,14159265,4. Entonces, uno piensa que como ingresó eso a la calculadora, bueno, dice, Isaías me dijo que después de la coma, si la cantidad de números es finito, entonces es racional. Ojo, pero el número pi y el número e es conocido por todos, ¿sí? Esos son números irracionales. La calculadora no te muestra más número porque, bueno, no tiene más capacidad, pero realmente el pi y el e por el secundario, nosotros sabemos que sí o sí son irracionales, porque después de la coma, la cantidad de números es infinito. Es infinito. Entonces, pi no le pertenece a los racionales. Para que ustedes se queden más tranquilos, los únicos símbolos matemáticos que van a ver en la cursada es pi, e. No van a haber otros números más, ¿sí? Así que quédense tranquilo, porque quizá alguno de ustedes dirá, y si aparece otro símbolo, no sé cuánto vale, porque ingreso a la calculadora y la cantidad de números después de la coma siempre son finitos. Bueno, quédate tranquilo, el pi y el e son los que nosotros utilizamos, listo. Entonces nosotros sabemos que no pertenece a los racionales, porque e vale 2,7172 puntos suspensivos. Entonces no pertenece a los racionales, lo que pertenece es a los irracionales. Ahora, 8 tercios. 8 tercios no me interesa si es racional o irracional, no me interesa, porque sé que va a pertenecer a los reales, porque los reales para nosotros es el conjunto más grande, es nuestro universo, listo. Raíz de 4. El primer error que comete la mayoría es, raíz de 4 es irracional porque según Isaías, cualquier número o la raíz de cualquier número siempre es un número irracional. No, no. El raíz de 2 y el raíz de 7 menos el raíz de 2 son irracionales, ¿sí? Porque, digamos, no existe dos números que multiplicados te dé exacto lo que vos estás solicitando en este ejercicio. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide saber si existe algún número que multiplicado dos veces me dé ese resultado. Y nosotros sabemos que si el número 2 lo multiplicas nuevamente por 2, ¿cuánto te da? 4. Entonces, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces, la raíz de 4 no es un número racional. Eso es un número racional, ¿sí?
Bien. Ahora, 1,888 puntos suspensivos. Quise hacer este pequeño ejemplo para sacarles de dudas. 1,88 puntos suspensivos. Uno puede pensar que este es un número, digamos, irracional, ¿sí? Porque dice, bueno, después de la coma, la cantidad de números es infinito, porque acá observan 3 puntos suspensivos. Correcto, la cantidad de números después de la coma es infinito, perfecto. Pero se repiten. Observa la gran diferencia, se repiten. Entonces, cuando yo tenga un número decimal, ¿sí? Y después de la coma, la cantidad de números es infinitos, pero se repiten, es decir, es periódico, entonces pertenece a los racionales. Utilizas este símbolo de pertenencia. Vuelvo a repetir. Este es un número decimal. Después de la coma, la cantidad de números es infinito. Bueno, según esas características debería ser irracional, pero hay una pequeña diferencia. La cantidad de números es infinito, sí, pero se repiten, es el mismo, 8, 8, 8. O sea, toda la vida va a ser 8, 8 y así sucesivamente. Entonces, como se repite, eso es digamos, es periódico, entonces pertenece a los racionales. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el símbolo de su conjunto. Vamos a hablar sobre el siguiente símbolo. Su conjunto. ¿Cuándo vamos a utilizar este símbolo matemático? Cuando queremos hacer referencia a que un conjunto está dentro de otro conjunto. Es decir, un conjunto es más chico que el otro. Voy a escribir algunos ejemplos. Bien. Observen ahora ustedes a la izquierda. A la izquierda me aparece un conjunto numérico y a la derecha un conjunto numérico. Entonces, cuando yo tengo a la derecha y a la izquierda conjuntos numéricos, ¿sí? O mejor dicho, conjuntos, entonces el símbolo a utilizar es el siguiente. ¿Qué podemos decir? ¿Los naturales están dentro de los racionales? Sí, entonces utilizas este símbolo. ¿Los enteros están dentro de los racionales? Sí, porque los enteros es un subconjunto de Q. ¿Los reales está dentro de los naturales? No, eso es falso, porque los naturales está dentro de los reales, ¿sí? Porque los reales es más grande. Entonces, podés utilizar el siguiente símbolo. Los reales no está dentro de los naturales, es al contrario. Ahora observen este pequeño ejemplo. Algo así van a notar en la guía. Que quede claro que este símbolo es para subconjuntos, para relacionar un conjunto a la izquierda y a la derecha. El error que comete la mayoría es pensar este que está acá como elemento. El cero es un elemento, sí, perfecto, es un número, pero cuando un número está encerrado entre llaves, ya no lo podés ver como elemento, lo tenés que ver como conjunto. Este es el conjunto que contiene un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? El cero. Entonces, este conjunto que contiene únicamente el cero, ¿estará dentro de los enteros? Sí, eso es verdadero, por el gráfico que les hice al comienzo de la clase. ¿Cuándo sería? Sí, decime. Profe, buenas tardes. ¿Puede explicar lo último? Es que no le entendí. Ok, voy de nuevo. Gracias. Cuando nosotros tenemos un número, pero ese número está encerrado entre llaves, ya no lo tenés que ver como número, tenés que verlo como conjunto o como subconjunto, es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros tenemos lo siguiente? Un 0 acá y un Z acá. Y por casualidad, alguno de ustedes hace lo siguiente. Dicen, bueno, este es el 0
y este es Z. Dicen 0 está incluido en Z. Esto que está acá es un error garrafal. Esto es un error. ¿Por qué? Porque este símbolo únicamente lo utilizas cuando en la derecha y en la izquierda tengas conjuntos. A la izquierda vos no tenés un conjunto, vos tenés un elemento. Ahora, la mayoría pensará, bueno, Isaías, pero esto es lo mismo que esto. No, no es lo mismo. Esto que está acá, este 0 está encerrado entre llaves. Una vez que está encerrado entre llaves, ya lo tenés que ver como un conjunto. Es por eso que estoy utilizando este símbolo. Eso quiero que quede claro. ¿Cuándo utilizar este símbolo que está acá? ¿Y cuándo utilizar este otro símbolo? Este otro símbolo lo utilizas únicamente cuando a la izquierda tengas un número y a la derecha un conjunto numérico. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre encerrar entre llaves el elemento 1 y 2? Bueno, ahora, 1 y 2 ya no lo podés ver como elemento, lo tenés que ver, mejor hago esto porque la mayoría va a pensar que es un número decimal, 1 punto y coma 2. No lo puedes ver como 1 y 2, tenés que verlo como un conjunto que contiene al 1 y al 2. O sea, como ya son conjuntos y lo quiero relacionar con, digamos, con algún conjunto numérico que nosotros conocemos, podría ser los racionales, vos no podés utilizar el símbolo de pertenencia. Este símbolo que está acá no lo podés utilizar. No, porque estos elementos están encerrados entre llaves. Entonces lo tenés que visualizar como conjunto. Entonces vos decís, esto que está acá está dentro de Q. Eso es lo único que quiero que quede claro en la clase, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar sobre los intervalos. Profe, ¿Sí? dice que en 3 minutos termina la clase. ¿Nos volvemos a conectar con el mismo link? No, yo envío uno nuevo, ¿sí? Voy a enviar uno nuevo. Ok. Cuando se corte, envío uno nuevo. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos A y B. ¿Cómo lo podemos pensar con respecto al tema de intervalos? Un intervalo es un subconjunto de los números reales. Así lo tienes que pensar. Es decir, el intervalo podría ser conjunto de números naturales, o podría ser conjunto de números enteros, racionales, irracionales, ¿sí? O podría ser un conjunto que contenga, bueno, podría ser que cualquier conjunto, pero que contenga infinitos elementos, ¿sí? No lo puedes pensar como un conjunto que contiene al número 1 y 2 o al número 0, no. Tienes que pensarlo como un conjunto que contiene varios números, pero de forma infinita, ¿sí? Podría ser una parte de los racionales incluido con los irracionales, etcétera, pero que está dentro de los números reales. Entonces veamos un ejemplo para que se comprenda mejor. Primer ejemplo, vamos a tener un conjunto A, donde sus elementos pertenecen a los reales. Observen que es el conjunto numérico más grande, donde X es menor a 3. Bien, entonces, acá yo lo tengo visualizado como una inecuación. Lo que yo quiero es representarlo como un intervalo. Entonces, puedes graficar, ¿sí? Vamos a utilizar vamos a construir una recta numérica.
Esto es más infinito y esto es menos infinito. El número 3 está acá. AZ es